Recapitulando un poco en lo que es lo que se realizó en la actividad anterior, entonces recordemos que esta sentencia se aplica para crear la base de datos. Esta sentencia es para mostrar las diferentes bases de datos que se encuentran ya creadas. Y esta es para cargar la base de datos en las cuales se van a trabajar para las siguientes tablas. Ahora bien, una vez que la base de datos está cargada, ahora se deben crear las diferentes tablas. Por lo menos para la sentencia para crear una tabla en SQL es así como lo tenemos. Créate tabla, hacemos el llamado a la tabla y después vienen los diferentes campos. Recordando que hay campos que pueden ser varchar, integer, float, tipo fecha y valores de tipo booleano. Adicional a esto se le analiza cuál va a ser el campo clave o la llave primaria. Cuando hablamos de llave primaria es aquel dato cuyo valor no puede repetirse, es decir, por ejemplo la cédula o un número de pasaporte, dos personas no pueden tener ese mismo número. Por lo tanto, hay que especificar cuál es el campo clave para evitar que eso ocurra. Ahora bien, para crear, recordemos que entramos a MySQL. Quitamos Enter. Vamos a mostrar las bases de datos para que vayamos recordando que esas cosas tienen que realizarse. Aquí tenemos la base de datos biblioteca. Como vamos a trabajar con biblioteca, vamos a escribir use biblioteca para indicar que se va a trabajar con esa base de datos. Cuando nos sale este símbolo database o este código database change, quiere decir que todas las tablas que creemos van a estar dentro de esa base de datos. Vamos a empezar con la tabla básica, que va a ser esta: usuario. Usuario va a estar conformado por nombre y clave. Entonces empiezo, escribo la sentencia: créate usuario, abro paréntesis y dentro de ese paréntesis van a ir todos los campos que van a contener esa tabla. En este caso la tabla tiene los campos nombre y clave, ambos son varchar. Entonces le voy a dar enter y mientras yo no coloque el punto y coma, yo no he cerrado la sentencia, por eso va a seguir abierta tantas veces como yo le dé enter a la pantalla. Entonces la tabla se llama usuario, campo nombre, vamos a especificar que es varchar, y de longitud voy a colocarle 10 porque es un simple nombre de usuario. Ya escribí el primer campo. Si no hubiera más campos, yo hago esto: cierro paréntesis, coloco punto y coma, le doy enter y ya listo, tengo mi tabla. Pero como está el siguiente campo que es clave, yo no puedo hacer eso. Entonces yo lo que hago es colocar una coma y sigo en la siguiente línea para llevar un orden más lógico. El siguiente campo se va a llamar clave. Voy a llamarlo también varchar y le voy a colocar de longitud también 10. Listo. Si yo quisiera terminar la tabla, igualito, cierro paréntesis, punto y coma y listo, ya tengo mi tabla creada. Pero como yo quiero especificar un campo clave, una llave primaria, entonces todavía esto no ha terminado. Voy a darle otra coma y escribo la siguiente instrucción. La siguiente instrucción es definir cuál es el campo clave. Yo estoy diciendo que el campo clave o llave primaria va a ser nombre, que va a ser el nombre de usuario. Entonces yo entre paréntesis coloco que la llave primaria va a ser nombre. Este paréntesis cierra es este paréntesis abierto. Me falta cerrar este que está acá. Como no voy a escribir más campos claves, cierro paréntesis, punto y coma y listo. Quiere decir que ya yo creé una tabla. Si yo quiero mostrar la tabla, escribo show, solamente que en vez de escribir databases como dice aquí para mostrar la base de datos, voy a escribirlo pero para mostrarme las tablas. Escribo punto y coma y ven, aquí me dice que tablas que se encuentran en la base de datos biblioteca y me está diciendo que hay una sola tabla que se llama usuario.
Ahora, si yo uso la instrucción describe y coloco el nombre de la tabla, en este caso usuario, me está mostrando la estructura de la tabla como tal. Aquí están los campos, tengo nombre y clave que son de tipo varchar y me está diciendo que bueno, que no acepta valores campos vacíos, y que la llave primaria va a ser el campo nombre. Ya lo que le coloqué extra son cosas que se van a ver más adelante. Ahora, si yo quiero insertar datos en esa tabla, viene la siguiente instrucción: insert into, hago el llamado a la tabla, insert into usuario, abro paréntesis y coloco los campos. ¿Los campos cuáles son? Nombre y clave. Nombre, coma, clave, valúes. Para llevar un orden, yo si quiero puedo escribir en la misma línea todos los datos que voy a registrar, pero para que haya un orden lógico voy a darle enter y cada dato va a ir debajo de cada línea. Entonces abro paréntesis, comillas simples, porque son datos de tipo carácter. En este caso yo dije que los nombres van a ser Mario 123, Pedro 456 y Luisa 321. Ajá. Vamos con el primero, Mario 123. Entonces entre paréntesis viene Mario. Ya no, cierro la comilla simple, coma. Esto, cada uno de estos va con cada campo. Ya con esto estoy diciendo que Mario va a estar en el campo nombre. Al colocar la coma, voy a ir al siguiente campo. Viene la clave 123. Va a ser varchar. Cierro paréntesis. Si no fueran a existir más datos dentro de esa tabla, le coloco punto y coma. Pero como voy a escribir dos datos más, coloco coma para ir a la siguiente instrucción. Vuelvo a abrir paréntesis. Ahora voy a decir que el siguiente dato va a ser Pedro 456. Entonces igualito, Pedro, cierro comillas, coma, cierro comillas, 456, cierro comillas, coloco la siguiente coma, me aseguro que todo esté bien escrito y con sus comillas donde tienen que ir. Voy a la siguiente instrucción. La siguiente instrucción me está diciendo que es Luisa 321. Abro paréntesis, abro comillas simple, Luisa, cierro comillas, coma, vuelvo a abrir comillas, 321, cierro comillas y listo. Ya tengo los tres datos que voy a anexar. Le voy a dar punto y coma. Ajá. Me está diciendo que acabo de anexar 3 filas a esta tabla. Si diera el caso que no, se me olvidó un dato y tengo que escribirlo, entonces debo otra vez escribir la misma instrucción. Insert into, llamo a la tabla, usuario, abro paréntesis, coloco los campos que son nombre, clave, valúes, y coloco el dato que me faltó. Ejemplo, a ver, María, Pedro, Mario, Pedro, Luisa, María, cierro comillas, coma y una clave ABC, ya que es una clave y es varchar, puede mezclarse, puede ser ABC 123. Cierro paréntesis y coloco el punto y coma. Listo, anexé una nueva fila más a esta tabla. Ahora, si yo quiero ver todos los registros de esa tabla, recuerden que hay una instrucción que es para consulta y es select asterisco para revisar todos los datos,
from, y coloco el nombre de la tabla, se llama usuario, punto y coma, le doy enter y listo. Esta es la visualización de los datos que yo registré en esa tabla. Como se ha visto en unidades anteriores, si yo quisiera ahora solamente ver los nombres de usuarios, entonces es select, coloco puro el campo nombre, from, usuario, punto y coma, doy enter y me van a salir solamente los nombres de los usuarios. Si se dan cuenta, me los está ordenando casi que prácticamente en orden: Luisa, Mario, María, Mario, Pedro. Ahora, si yo quisiera saber solamente el nombre de usuario de Luisa, por ejemplo, escribo select. Si quiero que aparezcan todos los campos, entonces asterisco from, coloco la tabla usuario, pero ya anexo otra cláusula, la cláusula where, que significa dónde. Where, donde el campo, en este caso va a ser el campo nombre, tenga que ser igual a donde me diga Luisa. Entonces coloco entre comillas Luisa, que es el campo que quiero buscar, punto y coma, y aquí está, me va a visualizar solamente los datos de Luisa. Ahora bien, vamos a crear otra tabla. Vamos a ver, vamos ahora a otro caso en particular. Aquí tenemos una base de datos que se va a ir ampliando a medida que vayamos haciendo más videoclases de esto. Es la base de datos biblioteca. Entonces, tenemos estas tablas. El usuario de datos, que ya lo creamos. Ahora viene el usuario para género del libro, un usuario para autor del libro, una tabla, disculpen, y una tabla para libros. Estas tres tablas tenemos que crearlas, pero si se dan cuenta tienen unas relaciones. Como estamos trabajando directamente con las tablas internas y no con un sistema como tal, esto se debe hacer es manual, paso a paso. De ahí que se van a ir creando las tablas poco a poco y después iremos armando una base de datos para que vean cómo son las relaciones. Este caso lo continuaremos en el siguiente video.